Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Hugo García. Hoy, pues agradecemos que nos acompañen en esta sesión. Esta sesión se está llevando en forma simultánea desde las oficinas de Microsoft con invitados aquí en la sala. Y tenemos también algunas personas que nos acompañan en línea. Y esto, como vieron en su invitación, pues es la presentación o el contenido que queremos compartir con ustedes el día de hoy sobre la oferta de Data y AI, servicios de consultoría de parte de Invest. Se ve muy dramática ahí la frase que aparece, y no pretendo hacer apología del crimen, pero si torturas a los datos, van a confesar. Entonces, queremos ayudarle a nuestros clientes, y esa es mucho nuestra misión, eliminar todos esos obstáculos que les impiden poder sacar el mayor provecho de sus datos y con ello ayudarlos a convertirse en una empresa orientada a la toma de decisiones basadas en datos. Este es el contenido de la agenda. El tema y el contenido más importante evidentemente será la demo. Lo que les voy a compartir al principio es fundamentalmente conceptos y la forma en la que nosotros abordamos los proyectos de data e inteligencia artificial. Primero que nada, y digo, muchos de ustedes seguramente ya lo habrán constatado, pero estos son solamente algunos datos. Ahí vienen las fuentes de donde obtuvimos esta información. El nivel de incremento de valor que se puede conseguir en una empresa, y aquí están clasificados por industria, de seguros, de consumo y de energía y materiales. ¿Cuál es el nivel de crecimiento o el multiplicador que se aplica sobre el valor de la empresa una vez que pasan por un proceso de transformación extrayendo valor de sus datos? Y esta es fundamentalmente nuestra oferta de servicios. Hay tres grandes bloques que se identifican ahí de izquierda a derecha como los servicios de ingeniería de datos o data engineering, los servicios de consulting de BI y por último los de data science. Existen otros dos módulos, el que aparece ahí con el número 11, que está fundamentalmente apoyando el proceso de optimización del último bloque, que es el de data science, y el de abajo, el que aparece con el número 12, pues es todo el proceso de monitoreo y mantenimiento que tiene que haber a lo largo de toda la cadena, ¿no? Me voy a centrar en hablar de los tres más grandes, que son la ingeniería, el BI y la ciencia de datos. Una pequeña definición. Todo aquel esfuerzo, actividad o tarea encaminada a la extracción o a la ingesta de datos y el proceso de limpieza, normalización y almacenamiento de la información para dejarla disponible para su uso, es lo que le llamamos la ingeniería de los datos. El Business Intelligence es todo aquello que pretenda poder extraer y analizar la información que se haya recopilado de la empresa para toma de decisiones. Y por último, el tema de Data Science pretende buscar la forma de poder generar predicciones a través de algoritmos, a través de analítica avanzada, con el propósito de ayudar a los clientes a generar predicciones y a generar distintos tipos de ventaja que ofrecen los métodos analíticos y los métodos de procesamiento de información de la ciencia de datos. Específicamente en el caso de la ingeniería de los datos, estos son los aspectos que tenemos que considerar en esta etapa, y esos son abajo de los círculos los entregables o los factores a considerar. Inicialmente, bueno, pues tenemos que saber de todos esos datos que vamos a extraer de las fuentes de información, en qué formato vienen, si es una base de datos, el esquema, los diccionarios, la calidad de los datos, etcétera, ¿no? Como segundo aspecto, pues de qué forma o en qué dimensión vamos a estar obteniendo esos datos. Y ahí, bueno, lo que nos importa mucho es hablar del volumen de la información, de la velocidad y del tipo de datos, ¿no? Si es audio, si son videos, si son tabulares, etcétera, ¿no? En el siguiente aspecto, que es las características de la fuente, entender qué tipo de sistemas son, cómo me voy a conectar, con qué tipos de acceso, qué mecanismos están disponibles en esa fuente para hacer la extracción,
y particularmente para cada una de las fuentes, bueno, qué método o qué política de retención puede aplicar, ¿no? Puede ser que en alguna fuente necesitemos información, estarla actualizando diariamente, en algunos por segundo, en algunos por mes, etcétera, ¿no? Otro aspecto que genera mucha inquietud es el gobierno de los datos, ¿no? Muchos proyectos fracasan o son muy exitosos en la medida que se entiende este tema del gobierno de los datos desde un inicio, ¿no? ¿A quién le voy a dar acceso? El propósito de todos estos proyectos o la visión que nosotros tenemos de todos estos proyectos es que estas fuentes únicas o estas fuentes únicas de la verdad a nivel empresarial sean accesibles verdaderamente a toda la empresa. Sin embargo, las políticas de la empresa definirán a quién le dejo ver qué, pero que exista la posibilidad de acceder dependiendo de mi nivel de responsabilidad debiera ser un valor muy importante que se transmite, y es en esta fase de la ingeniería de los datos donde eso tendría que estar muy bien definido de origen. Y por último, en la fase de ingeniería de datos, muy probablemente esta información que se deja a disposición de todos los colaboradores probablemente sea consumida por otros sistemas o alimente otros sistemas, y ese es el entregable más importante de esta etapa, ¿no? Dejar los datos listos para ser consumidos. En resumen, los entregables de la fase de ingeniería de datos son los que aparecen aquí señalados: una arquitectura, los procesos de ETL, si vamos a almacenarlos en un data lake o en un warehouse, cómo es que se da ese proceso de integración de los datos y tener asegurada la calidad de los datos. ¿Qué beneficios vamos a obtener? Pues el tener una calidad consistente, tener una arquitectura que pueda ser escalable. Muchos proyectos se quedan cortos en este aspecto, entonces es importante tener asegurado el proceso de escalabilidad, la seguridad asociada al gobierno de datos, y que efectivamente sea un mecanismo que podamos poner a disposición de todos los colaboradores. Y herramientas hay miles, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en las herramientas disponibles directamente en la plataforma de Azure, pero al final vamos a comparar o vamos a hacer presentamos una pequeña tabla de cómo se ven esas herramientas dependiendo de la fase en cada uno de los proveedores de nube. Business Intelligence. Este es yo diría del que más entendimiento existe hoy en la mayor parte de las empresas. Todo el mundo entiende que la explotación de los datos de la empresa y visualizar los datos de la empresa, pues es el mecanismo hoy más comúnmente utilizado para saber qué pasó, sobre todo, ¿no? ¿Qué pasó con la empresa? Nos puede dar una idea del performance, de cómo estamos desempeñando, nos puede ayudar a entender tendencias y patrones, apoyar la toma de decisiones, resolver algunas necesidades específicas de algún área de negocio, y su entregable más común es fundamentalmente tableros de información, que pueden ser a través de reportes impresos, de tableros interactivos, o a través de una plataforma móvil, o embebidos muchas veces en los mismos sitios web de las empresas. Igual, un resumen: los entregables, los tableros, los indicadores, si es que existe ya una definición de estos, y si no, bueno, pues la visualización de estos, algún análisis particular que pueda haber particular del negocio, y normalmente pues el desempeño y el performance de una empresa, ¿no? Dependiendo de lo que estemos buscando, pues puede haber insights en tiempo real, dependiendo también del tipo de información que se esté ingestando, el ir moviendo la empresa precisamente a una empresa que sea data driven, o que todas sus decisiones sean basadas y sustentadas por datos, y con ello, bueno, pues aumentar la eficiencia operacional. Y las herramientas, la más comúnmente conocida es Power BI. Sin embargo, bueno, existen grandes jugadores también ahí en el mercado, como los que vienen ahí listados, ¿no? Los últimos dos que aparecen ahí abajo son las ofertas de AWS y de Google para competir con Power BI. Y por último, Data Science, que es en fechas recientes de lo que nos está bombardeando pues todos los medios, las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado más que en el uso y explotación de la inteligencia artificial generativa, en
el desarrollo de modelos de Machine Learning, sin que eso excluya que podamos utilizar eventualmente algún LLM para resolver alguna problemática de alguno de los clientes, pero lo que nosotros estamos empujando es que la posibilidad de poder generar soluciones o resolver problemas en estas categorías como centradas en el cliente, en la experiencia, la eficiencia operacional o en la toma de decisiones estratégicas, sea construida ex profeso para las necesidades de las empresas o de los clientes, ¿no? Y ahí vienen listados algunos de los casos de uso que se pueden resolver por ejemplo, en el caso de los problemas o requerimientos centrados en el cliente, cosas como segmentación de clientes, una predicción del churn, el valor total de la relación con uno de los clientes, hacer predicciones de todo tipo, sistemas de recomendación, análisis de sentimiento, etcétera, ¿no? En el caso de aquellos centrados en el cliente, en la eficiencia operacional, pues estamos hablando de un pronóstico de la demanda, la detección de anomalías, el tener un mantenimiento predictivo, etcétera, ¿no? Y por último, en la toma de decisiones, análisis de riesgo, asignación de recursos, optimización y análisis de impacto de alguna decisión que se quiera tomar. Igual, como resumen, estos son algunos de los entregables. En el caso de un modelo de predicción, bueno, pues el modelo predictivo, aquellos algoritmos que generen ese modelo de predicción, el análisis estadístico y alguna solución particular que pueda haber de inteligencia artificial. ¿Qué beneficios? Bueno, pues la posibilidad de ver un poquito hacia futuro, basado mucho en la historia y en lo que los modelos nos puedan enseñar. Automatizar el proceso de toma de decisiones, es decir, tomar decisiones incluso en tiempo real cuando así se requiera. Conseguir una ventaja competitiva por el conocimiento profundo que se pueda conseguir del negocio o el descubrimiento de nuevas oportunidades en esos mismos datos. Y aquí, en la mayoría de los casos, si bien en las plataformas de nube ya hay muchos modelos a los cuales solo con alimentarle un dataset de cierto formato y con ciertos features puede generar una predicción o resolver una clasificación, en la mayoría de los casos, pues sí hay que tirar código, ¿no? Entonces, pero bueno, pues ya hay, digo, ustedes han visto, ¿no? La inteligencia artificial generativa ha ido simplificando mucho estos procesos también. Solo para darles una idea, del lado izquierdo aparecen las técnicas de inteligencia artificial, en este caso de Machine Learning, para resolver los problemas que vienen listados en la columna, perdón, en el renglón, el primer renglón que viene ahí, ¿no? Por ejemplo, un problema de segmentación de clientes o de predicción de churn o del valor de un cliente, y del lado izquierdo viene cuál es esa técnica o ese modelo de Machine Learning que nos puede ayudar a resolver un problema como eso, y así en el resto que viene ahí, ¿no? ¿Qué metodología seguimos para atacar este tipo de requerimientos de los clientes? Como primer paso y muy importante, bueno, pues es importante tener una definición clara del problema o la problemática que quiere resolver, en este caso, la empresa o el cliente que tengamos enfrente, ¿no? Nos enfrentamos muchas veces a situaciones en donde alguna empresa dice, oye, dame valor de mis datos, ¿no? Y bueno, pues sin tener un problema concreto a resolver, se puede hacer difícil poder responder a esa pregunta, ¿no? Tiene que haber algo muy concreto y muy específico que resolver para poder encauzar el esfuerzo y resolver esa problemática, ¿no? En esta etapa, pues buscamos evidentemente entender el negocio, poder hablar con los stakeholders en una empresa, ponerle cara y nombre al problema que queremos resolver, identificar los retos, y en esa parte de descubrimiento, bueno, pues ocurre todo esto, ¿no? Una vez que brincamos esta etapa, lo siguiente es ver qué nivel de información y cuáles son esas fuentes de información que tenemos disponible y de qué calidad son. Este es yo creo, uno de los problemas más importantes con el que nos hemos topado. Hay muchas empresas que aspiran a poder hacer modelos o desarrollar modelos para resolver problemas de negocio,
y la problemática radica muchas veces en que no tienen todos los datos que se necesitan para ese problema, o la calidad de los datos no es muy buena, o no hay tanta historia en los datos como para poder resolver el problema, ¿no? Y entonces, en muchos casos, incluso no tienen forma de adquirir la información y hay que ayudarlos a tener o a implantar un proceso o un sistema para poder empezar a adquirirlo, ¿no? El siguiente etapa, bueno, pues una vez que se consigue y se cuenta con los datos, pues es entrar a un proceso iterativo de desarrollo y de delivery. Normalmente buscamos que esos procesos sean automatizados y que si ya hay un sistema o si se lanza un sistema de producción, todos los cambios o adiciones puedan ser sin intervención humana, ¿no? El siguiente etapa, que es la entrega y puesta en producción, pues evidentemente tiene que validarse los resultados y tienen que enfrentarse contra la realidad, ¿no? Por ejemplo, en un modelo de predicción, siempre será necesario que una vez que se liberan o se toman decisiones en base a las predicciones, pues hay que ver qué ocurrió en la realidad, ¿no? Y con los resultados contrastarlos contra la predicción y retroalimentar el modelo, ¿no? Y ese círculo o ese loop, pues hay que conservarlo hacia adelante, ¿no? Y por último, bueno, pues el proceso de mantenimiento, ¿no? Muy probablemente en una empresa, por ejemplo, que crece orgánica o inorgánicamente, adquiere o tiene presencia en algún otro sitio, en alguna otra geografía o empieza a introducir nuevos productos, pues el problema hay que revisarlo de origen nuevamente, ¿no? Hay que ver cómo actualizar todos los modelos y cómo mantenerlos al día y optimizados para que sean útiles a los nuevos componentes del negocio. ¿Cuáles son los factores clave para que estos proyectos puedan ser exitosos? Primero que nada, pues hay que enfocarnos en entregarle valor al negocio. Si no podemos ponerle valor a qué es el resultado o cuál es el resultado que vamos a entregar, pues es muy difícil que proyectos como estos puedan llegar a florecer. A veces es muy difícil de cuantificar el valor porque puede tener muchas aristas, cómo integrar ese valor, pero siempre buscamos centrarnos en que haya un beneficio concreto, tangible y que se pueda dimensionar de los beneficios que va a entregar esto. Hay que ser muy claros en la comunicación, hay que buscar llamarle a las cosas como son, y por eso, bueno, pues la introducción de todos estos conceptos que les acabamos de compartir, ¿no? Evidentemente, la transparencia y la confianza que se tiene que crear sin ello, pues es muy difícil, ¿no? Hoy contamos con un equipo muy experimentado que conoce bien de estas disciplinas y con esa certeza es que nos acercamos a los clientes a hacer una oferta como esta, ¿no? Entendemos que el ser flexibles y entender que en el camino puede haber cambios en una definición de un proyecto, pues es algo de lo más común, ¿no? Entonces, el tener claro que la flexibilidad debe ser un componente para este tipo de proyectos, ¿no? Es algo que siempre tenemos en mente, ¿no? Y por último, sabemos que todas las empresas están buscando la forma de adquirir conocimiento, particularmente de su negocio, y entendemos que el que nosotros podamos compartir el esfuerzo y cómo se hizo es un componente clave de este tipo de proyectos, ¿no? Esto es lo que les comentaba hace un ratito. Del lado izquierdo aparecen los tres pilares, la ingeniería de los datos, el business intelligence y el data science. En la segunda columna aparecen los distintos aspectos de los componentes de una arquitectura. Y a partir de la tercera columna, dependiendo del fabricante, el primero es AWS, el segundo es Azure y el tercero es Google. Y cómo se le llaman a los productos o servicios que pueden entregar esa funcionalidad, ¿no? Hoy que nos estaremos enfocando particularmente en Azure, esas son las tecnologías que hoy se promueven y se utilizan para cada uno de los pilares. El nivel de granularidad que existe en este tipo de servicios es un factor que, pues, para muchos clientes y en muchos proyectos ha representado pues un factor de, vamos a llamarlo, de temor, ¿no? Porque como muchos de estos servicios se facturan por consumo, al inicio de un proyecto es a veces muy difícil cuantificar cuánto me va a costar hacer el procesamiento
de todo el flujo de información, ¿no? Y entonces, hasta que no lo ves corriendo el modelo, puedes empezar a enterarte cuánto es que te va a costar. La gran ventaja que tiene Azure es que, a diferencia de AWS y de Google, es que tiene un modelo mucho más simplificado de cómo cuantificar lo que vas a consumir, porque a través de un solo SKU puedes desplegar todos estos servicios. Entonces, ese modelo de consumo, que es el que promueve Fabric, es en mucho lo que vamos ahorita a demostrar en una pequeña demo que nos va a acompañar aquí Ricardo para continuar en ese proceso. Solo quería compartirles un par de diagramas, este en particular, que es la arquitectura de Fabric. Del lado izquierdo podrán encontrar un ejemplo de las fuentes de información y cómo, a través del flujo y las funcionalidades que existen en la plataforma, es que se van desplegando los servicios. Como les digo, a diferencia de los otros fabricantes, en el mismo SKU, es decir, con el mismo costo, podemos hacer uso de todos los servicios que están disponibles en Fabric, a diferencia de los otros fabricantes que cada servicio representa una diferente tarifa de consumo, ¿no? Acá, desde un principio, sabes cuánto te va a costar un proyecto, y no quiere decir que siempre vaya a costar eso, pero en la medida que vas creciendo, ese costo es predecible, cosa que no pasa con los otros, ¿no? Entonces, sin más, le voy a dejar aquí bueno, antes de eso, quería compartirles aquí, tenemos algunas soluciones que hemos construido ya, algunas son de logística, otros de servicios profesionales, de marketing, que son soluciones que tenemos ya prediseñadas, que tenemos identificado qué tipo de dataset es el que se ocupa para poder hacer uso y aprovechamiento de estas soluciones. Hoy que estamos, por ejemplo, en una situación donde cada vez los clientes empiezan a aumentar en número aquellos que utilizan no una ni dos, y hasta 3 o 4 nubes, hemos desarrollado una solución en donde, recolectando la información de billing de cada uno de los proveedores de nube, podemos presentar en un tablero la forma en la que se están consumiendo, y si los recursos están bien etiquetados, hasta poder presentarlos por proyecto, ¿no? O en la vista que el cliente pudiera llegar a requerir. Y bueno, y sin más, les voy a dejar aquí el micrófono a Ricardo, que nos va a presentar una demo que seguramente será de interés para todos ustedes. Mientras ponen la demo, algunos de los retos más importantes que has visto cuando llegas con un cliente, ¿cuáles son los retos más importantes? O sea, el cliente quiere tomar decisiones estratégicas, pero ¿cuáles son los retos? O sea, hay varios, ¿no? Yo te diría que el más común es que efectivamente todo el mundo dice, oye, sí quiero, sí me gusta, pero no tengo los datos. O no tengo un proceso sistematizado para recolectar los datos. Hoy en la mañana, por ejemplo, estuvimos hablando con un prospecto que nos decía, quiero transformar mi negocio, ¿no? Y llevarlo a ser data driven, pero no tiene ni un ERP, por ejemplo. O tiene un ERP hecho en casa que no necesariamente le entrega la calidad de información que quisiera ver, ¿no? Entonces, creo que el tema de tener sistemáticamente los datos es uno de ellos. Otro muy importante es el tema de gobierno. A lo mejor me fui al extremo de aquella empresa que no está muy sistematizada, pero en la que sí está muy sistematizada, el reto más importante normalmente son los silos de información. Es decir, cada estructura organizacional tiene su propia información, tiene un equipo de BI que ya presenta y reporta tableros de forma consistente, pero no existe un único repositorio en esa organización en donde toda la información esté consolidada y que cualquier estructura dentro de la organización pueda verdaderamente explotarla toda, y no solamente la de su estructura organizacional o de su área, ¿no? Entonces, el otro reto en este otro tipo de perfil de empresa, pues es los silos de información, y que el hecho de llevarlos a un único repositorio como fuente única de la verdad
pues representa un grado de exposición para estas distintas silos o estructuras, y ese se convierte en el principal reto. Entonces, por un lado no tengo los datos y por otro tengo tantos, pero están aquí todos guardados celosamente por cada una de las áreas, ¿no? Y entonces, eso yo te diría. A lo mejor también el hecho de que hay todavía muchas empresas que sí han abordado, que sí tienen un proceso sistemático, pero es muy manual. Y entonces no hay mucha oportunidad en la entrega de la información, y eso se convierte en el factor más importante para que no se puedan estar tomando decisiones sistemáticamente, y porque aparte no está accesible a todo el mundo. Ok. Eso te diría yo que es lo que nos hemos encontrado. Okay. Bueno, sí, digo, en lo que vamos poniendo igual la presentación, gracias por acompañarnos. Lo que vamos a presentar ahorita es un poquito el funcionamiento de la plataforma de Fabric, un poquito de nuestra experiencia de lo que hemos visto en otras plataformas versus lo que nos ofrece Fabric. La verdad es una plataforma muy sencilla de utilizar. O sea, la usabilidad que tiene y la facilidad de integración de los componentes te ahorra muchísimo tiempo de implementación, ¿no? Además de lo que decía Hugo, el costo es predecible, es reservable, entonces hay un costo on demand por mes, pero si lo reservas por X tiempo, pues es todavía mucho más económico, ¿no? Fíjate que nada más antes de que empieces, hay una funcionalidad que es Copilot para Fabric. Correcto. Que anteriormente estaba dentro de las capacidades más altas. En los SKUs de mayor capacidad. De mayor capacidad, y ahora lo acaba de llevar Microsoft ya prácticamente desde el SKU, no el más bajo, pero sí creo que es el segundo más bajo, ¿no? Entonces eso también nos va a ayudar, porque una vez que partners como Inves construyan el modelo, después de eso hacer diferentes Power BIs va a ser relativamente fácil. El usuario con lenguaje natural va a poder pedir, quiero un Power BI que haga tal cosa, o sea, le vas a poder dar una instrucción en lenguaje natural y te crea el Power BI, ¿no? Pero obviamente, para llegar a eso, hay que tener toda una implementación de consultoría por Inves, ¿no? Pero bueno, es un buen inicio. Es la visión. Sí, correcto. Exacto. Sí, Copilot, o sea, sí te llega a simplificar mucho esa chamba una vez que tienes los datos limpios, pero también Fabric, o sea, nos ayuda con distintos elementos. Por ejemplo, ahorita que pongamos la presentación de la arquitectura, veíamos Data Warehouse, veíamos bases de datos, pero vemos también un componente que es el Lakehouse. Ese Lakehouse nos ayuda muchísimo a tener distintos tipos de datos, pero de una manera estructurada, ¿no? Entonces, es como si viéramos un data lake, ¿no? Digo, aquí el nombre se llama Lakehouse, pero básicamente es un data lake. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Definimos múltiples capas de datos, definimos datos crudos, datos limpios, a lo mejor ya algunos modelos predefinidos para algunos tableros o para algunos modelos de Machine Learning, pero esa facilidad tienes de paso de información de fuentes a Lakehouse y entre Lakehouse de otro stage, es decir, o sea, de bronce a plata o stage 1 a stage 2, como quieran, la verdad es muy ágil y muy sencillo, ¿no? ¿Qué otros componentes tenemos? Vamos a ver por aquí. Tenemos el componente de Data Factory, que es lo que nos va a ayudar a hacer toda la extracción, todo el mapeo de información, la limpieza de estos datos. Entonces, toda esa ingeniería que comentaba Hugo, la vamos a hacer a través de pipelines con Data Factory, ¿no? Podemos hacerlo tan sencillo, tan complicado como nos convenga, ¿no? Podemos hacerlo a través de una interfaz visual con Power Query, ¿no? El Power Editor, o podemos hacer nuestros propios jobs a través de PySpark o de Spark, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de transformación que nosotros necesitemos, es la capacidad que tenemos disponible. De ahí, tenemos también componentes de Data Science. Entonces, podemos generar nosotros nuestros propios notebooks con nuestras librerías para hacer los modelos desarrollados a la medida, pero también ya hay componentes de AutoML. Entonces, puede ser un primer paso en donde hagas un pequeño descubrimiento sobre tus datos y la misma plataforma te va a sugerir cierto modelo, algún proceso estadístico como para ver cómo está el comportamiento de esos datos. Y también para alguien que no es tan técnico o que apenas va iniciando en
los procesos de Machine Learning puede ser un primer descubrimiento, ¿no? Y bueno, pues también tenemos toda la parte de streaming y la parte de Power BI, que es el reporteo, ¿no? Que es algo pues, que hoy ya en día es necesario, o sea, necesitamos comprender cómo está la historia de nuestros datos para entonces empezar a hacer hipótesis, hacer suposiciones y de ahí irnos hacia los modelos de Machine Learning, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a la demo. No pretendemos que la demo sea una clase como tal, sino que conforme vayamos avanzando igual, si hay alguna duda, si hay como algún problema que ustedes se han enfrentado dentro de los procesos de todo lo que es la analítica de datos, pues vayamos conversándolo y discutiéndolo, ¿no? Listo. Entonces, bueno, esta es la interfaz de Fabric. Es muy amigable. Aquí tenemos distintos componentes. Lo principal que tenemos aquí son los workspaces, ¿no? O áreas de trabajo. Dentro de estos workspaces es donde vamos a tener alojados todos nuestros recursos y vamos a tener los distintos componentes de nuestro proceso, ¿no? Este workspace se asocia ya sea a una licencia de Power BI Pro, Premium, o como en este caso, se asocia a un SKU de Fabric, ¿no? Entonces, ya con este SKU que nosotros tenemos acceso a todos los componentes de Fabric, incluido el Copilot, ¿no? Como se mencionaba. El primer paso aquí, pues, es crear un lakehouse para que sea el destino de nuestra primera capa de datos, ¿no? Los datos crudos. Nosotros en Inves regularmente utilizamos esta nomenclatura que es Stage 1 para datos crudos y Stage 2 para datos limpios. Entonces, dentro de este lakehouse se ve básicamente como algún manejador de base de datos, con la diferencia de que aquí podemos ver archivos también, ¿no? Entonces, para esta demo nosotros tomamos un archivo CSV, que es este de aquí. Este archivo CSV contiene el histórico de ventas de una tienda de electrónicos. Esta tienda de electrónicos tiene múltiples canales de distribución, tiene tiendas, tiene online, tiene revendedores, catálogo, tiene múltiples regiones, múltiples categorías y productos, ¿no? Entonces, el propósito de la demo es analizar cómo se comportan las ventas de esta tienda, de ahí hacer una hipótesis para poder aumentar estas ventas y posteriormente validar esta hipótesis a través de un modelo de Machine Learning. Bien. Entonces, este archivo muy fácilmente se le puede dar el formato de una tabla de SQL. Basta con darle clic en cargar en tablas y nueva tabla o tabla existente si es que vamos a reemplazarlo, ¿no? Pues aquí ya, primer paso, muy fácil, ya podemos ver nuestros datos, vemos cómo se comporta. Y el primer paso dentro de este proceso de analítica sería hacer un perfilamiento de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este perfilamiento? Vemos cómo están los tipos de datos, hacemos un perfilamiento estadístico para ver si hay nulos, para ver cómo están las longitudes de los datos, si tenemos a lo mejor en un order ID 10,000 valores y vemos que tenemos solamente 1,000 valores únicos, pues, o puede ser que hay 10 productos por cada order ID o puede ser que estén mal esos order ID, ¿no? Entonces, de ahí hacemos todas esas preguntas o ese análisis, lo cual nos va a dar paso a unos jobs de limpieza, ¿no? Y en este caso el dataset está relativamente limpio. Nada más, por ejemplo, aquí notamos que los order IDs están en entero y no nos sirven mucho así, los queremos ver como string. Las fechas están como string y no son legibles, ¿no? Entonces vamos a cambiarlas a un formato de fecha. Por ejemplo, los costos tienen demasiados decimales, también nos puede hacer mucho ruido, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que vamos a integrar al job de limpieza, el cual vamos a regresar aquí al workspace y podemos ver este primer data flow, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay muchas formas de hacer la limpieza. Vamos a hacer un notebook, podemos hacer un Spark Job, donde le metamos ahí código un poquito más complejo. O en este caso, la manera más sencilla es a través de un data flow con Power Query. Y en este Power Query vamos a definir una serie de reglas. Pues, por ejemplo, aquí agregamos algunas columnas de día, de mes, del año.
reformateamos los tipos de datos, generamos nuevos cálculos, como por ejemplo el porcentaje de descuentos, el margen promedio de ganancia de cada ítem, las fechas, y también generamos un agregado para ver las fechas por mes, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tenemos estos datos limpios y lo que sigue es darle un destino de datos, ¿no? Para esto también creamos un lakehouse de Stage 2, el cual va a ser configurado como nuestro destino y basta con darle publicar y escribirlo en ese Stage 2, ¿no? Si hubiéramos hecho el job, habríamos escrito el código en Spark, hubiéramos definido también todas esas reglas de transformación y hubiéramos escrito de la misma manera en el lakehouse, ¿no? Entonces, regresando aquí al workspace, no sé hasta aquí si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bien. Mi duda nada más es, ¿qué podrías decir alrededor de qué tan interoperable es Fabric con fuentes de datos que no son Microsoft, ¿no? Imagínate clientes que tienen en AWS, clientes que tienen en Google, clientes que tienen en on-premise, clientes que tienen en Microsoft SAP. ¿Qué podrías decir alrededor de todo eso? Hay muchos conectores disponibles. Muchas veces también se tienen ya, o sea, cantidades de datos impresionantes en otros, ¿cómo decirlo? Almacenamientos de objetos, como por ejemplo S3. Entonces, la funcionalidad que tiene Fabric es que te permite importar esos datos igual en un par de clics. Lo que decía, hay muchos conectores predefinidos, pero también se pueden hacer conectores personalizables, ¿no? Entonces, si a lo mejor tu base de datos se puede conectar por un JDBC, que es un conector, pero no está como tal el servicio, bueno, pues subes tu driver, generas tu conector y te conectas a tu base de datos, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy amigable, hay mucha compatibilidad, sobre todo con servicios tradicionales, ¿no? Y software as a service, por ejemplo, SAP, HubSpot, Jira, ese tipo de servicios que muchas veces no sabemos cómo conectarnos. Ya hay un conector, basta con generar unas credenciales y listo. Data en Google Sheets o data incluso en Salesforce, por ejemplo. Correcto. Sí, sí, hay muchas integraciones. Mucho más fundador. ¿En qué sentido? Pero margen de error en los datos. O sea, la importación de datos. Pues no tendría que haber, o sea, si extraes los datos así completos, crudos, los datos llegan tal cual, ¿no? Ya si le empiezas a meter algunos filtros o eso, pues sí habría que ver si ese filtro está haciendo algo que altere tus datos, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos, el tener una capa cruda de datos para evitar que haya algún desfaz de información. Entonces, jalas todos tus datos así como vienen. También, por otro lado, te blindas un poquito y tienes una capa extra de auditoría, ¿no? Sabes, o sea, cómo están esos datos en cierto periodo de tiempo. Si alguien los modificó en el origen, bueno, pues tú tienes otro respaldo, ¿no? Otra versión. Y al mismo tiempo, si no sabes qué pasos dar hacia la limpieza, hacia una estrategia de particionamiento, ya no tienes que volver a jalar los datos de tu fuente, pegarla a tu procesamiento de tu sistema origen, sino que pues estás constantemente navegando entre tus datos crudos y tus datos limpios y hacer las iteraciones que tú consideres necesarias. Ahorita que mencionaba el tema de la limpieza, hoy las herramientas proveen mucha funcionalidad, como ven, disponible para hacer esa limpieza de datos sin tener que expirar código. Hay mucha de esta funcionalidad que ya está disponible solo para usarla, pero como mencionaba Ricardo, dependiendo de cómo te traigas esos datos o cómo hagas esa ingesta y cómo vengan esos datos, pues habrá que hacer un esfuerzo de transformación que mucho podría estar disponible en la funcionalidad que existe en la herramienta, pero algún otro a lo mejor hay que hacerlo vía código. Yo diría que como un 70% de las ocasiones la funcionalidad está ahí, pero pues hay otro 30% que hay que ir a lo mejor a resolver vía código. Correcto. Más o menos. Y otro de los propósitos de Fabric es centralizar toda esa infraestructura, quitarte un poco de permisos y tener como todo ese governance en una misma plataforma, pero eso no significa que todo tenga que estar dentro de Fabric. Entonces, si ya tienes a lo mejor un warehouse en Databricks
¿no? Y simplemente quieres agregar nuevos flujos, pero los quieres hacer de manera más sencilla, o quieres hacer un lakehouse que esté conectado a ese warehouse. Puede haber esa interoperabilidad entre servicios de Azure u otros servicios de otras plataformas con lo que tenemos en Fabric, ¿no? Entonces, estos son los datos que limpiamos y que ya vemos disponibles en el Lakehouse de Stage 2. Y este Lakehouse es el que nos va a servir como origen de datos para nuestro tablero de Power BI, ¿no? El tablero de Power BI, pues, si alguna vez han tenido oportunidad de utilizarlo, pues se tiene que editar en Power BI Desktop, pero una vez que haces todo ese modelado, esa transformación de datos en el Power BI Desktop, lo puedes publicar a una versión online que es accesible aquí igual desde Fabric, ¿no? Entonces vamos a ver ese modelo que se construyó. Bien, entonces, realmente como ya tenemos una capa de datos limpios, y esa es otra de las recomendaciones, que las transformaciones necesarias, los cálculos, pues se hagan dentro de los lakehouses, ¿no? Tal vez en el Stage 2 no haces tantas transformaciones, o más bien tantos cálculos adicionales, ¿no? Sino que más bien es una capa de limpieza. Pero puedes generar modelos adicionales en un Stage 3, lo cual, ¿qué nos brinda? Que si yo tengo que calcular, por ejemplo, los márgenes que veíamos, y tengo que calcular 10 campos adicionales que sé que voy a utilizar en 3, 4 tableros distintos, ya no tienes que hacer esos campos calculados o esas medidas en cada tablero, ¿no? Sino que ya vienen predefinidas y te ahorras mucho trabajo al momento de hacer el dashboard. Aquí sí, en particular, para este tablero generamos unas medidas adicionales que son específicas para el análisis. Se generaron como tablas separadas, no tienen alguna relación, sino más bien son como parámetros que vamos a ver cómo funciona en el tablero y nos sirven más que nada como para inputs de datos y generar escenarios dentro del tablero. ¿Vale? Bien, entonces vamos al tablero. Otra de las ventajas es que si ustedes ya cuentan con la suite de Microsoft Office, pueden acceder a este tablero de Power BI a través de Teams de manera muy sencilla, y si tienen habilitado Copilot, pues pueden empezar a hacer preguntas a esos datasets desde Teams, ¿no? Y vamos a estarlo. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito de la información que tenemos de esta tienda de electrónicos. Vemos cuáles son las ventas totales. Aquí este espacio está cargando. Lo que hace es generar un resumen ejecutivo, igual a través de inteligencia artificial, y con base en los datos que están en este tablero, te presenta este resumen, ¿no? Pero vemos un poquito del total de las ventas, vemos cómo está esas ventas a través del tiempo, ¿no? Lo estamos viendo aquí agregado por año. Vemos cómo se comportan por categoría, por subcategoría. Vemos aquí la aportación de cada uno de estos canales a las ventas. Y aquí en este caso, por ejemplo, vamos viendo o vamos a hacer un drill down de estos datos. Aquí lo vemos por canal. Vemos que la tienda aporta el 55% de las ventas. Pero ahora lo quiero ver a través de... Vamos a subir uno más. A través de región. Entonces, bueno, de toda la aportación, la mayoría viene de Norteamérica. Ahora, si lo veo por país, bueno, Estados Unidos y luego China. Y si lo veo por categoría de producto, que es donde nos vamos a estar enfocando, vemos que tenemos aquí las computadoras como el principal jugador, pero tenemos también las cámaras y la categoría de TV y video como el top 3 que aportan en las ventas, ¿no? Igual si vemos de este lado, entonces las computadoras, ¿qué se vende más en computadoras, no? Pantallas y proyectores. Y laptops, ¿no? En segundo lugar. Ahora, en cámaras, vemos por aquí cámaras SLR, que son las de los lentes grandotes, y videograbadoras, ¿no? Entonces, así podemos ir haciendo ese análisis un poquito más en detalle. Y vemos algunos gráficos
que nos dan un poquito más de insight sobre lo que está ocurriendo con las ventas, ¿no? Una de las teorías que estábamos presentando para este tablero es cómo se relacionan los descuentos que estamos otorgando, las promociones, versus las ventas, ¿no? Y por consecuente, con la cantidad de productos ordenados, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo otorgo más descuentos en X categoría, ¿puedo obtener más ventas y vender más unidades? Entonces, aquí este tablero que vemos nos da un primer vistazo de esa hipótesis, ¿no? Vemos del lado izquierdo la cantidad de productos ordenados. Vemos en el eje X el porcentaje de descuento otorgado y el tamaño de los circulitos, igual vamos a hacerlo un poco más grande, representa el porcentaje de las ventas, ¿no? El tamaño de la venta. Entonces, si nos damos cuenta, entre menor descuento, pues aquí como que hay algunos productos que sí tienen mucha cantidad de ventas, ¿no? Pero pues también son algunos outliers. Entonces, si vamos viendo de este lado, vemos que no hay una tendencia clara a que vayan aumentando la cantidad de órdenes, pero sí se ve que algunos círculos van aumentando en tamaño, ¿no? Entonces, puede ser que el descuento sea más grande porque el costo de la venta fue mayor, o puede ser que sí haya más ventas en general, ¿no? Entonces, como que empezamos a hacer ese descubrimiento. Ahora, de este lado vemos cuál es la relación entre la cantidad de productos ordenados y las ventas. Entonces, del lado izquierdo vemos el total de ventas y en el eje X vemos la cantidad de productos ordenados. Y vemos que de cierta forma es lineal. Vemos que hay una relación entre la cantidad de productos y el monto de la venta, ¿no? Entonces, menos en los teléfonos celulares, ¿no? Aquí vemos que se mueven muchas unidades, pero no representan un volumen de venta mucho mayor, ¿no? Entonces, vamos a ponerle foco a algunas de estas categorías, ¿no? Vamos a seguir con el top 3, TV y video, cámaras y computadoras. Ahora, vamos a ver cómo se comportan las ventas por canal y por categoría. Entonces, vemos aquí el tamaño del recuadro es la suma de ventas del canal, ¿no? Y lo vemos agrupado por categoría. Nos preguntan, Ricardo, por Ajá. favor. Nos preguntan cómo se conecta Power BI al repositorio de los datos y cómo se programa la actualización del tablero, ¿ok? Eso se realiza desde Power BI Desktop. Aquí no lo tengo abierto, pero se hace una conexión hacia Lakehouse. Esta conexión, como es un producto de Fabric, ya viene predefinida y hay dos tipos de conexiones, ¿no? El importar los datos o el hacer un direct query a Lakehouse. En este caso estamos haciendo un direct query, lo cual significa que en el momento que abrimos el tablero para hacer la edición, vamos a refrescar los datos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante aquí, no? Que los datos que estén llegando a Lakehouse estén actualizados. Entonces, ahí es donde entran los pipelines de datos. Vamos a extraer la información de las fuentes cada 5 minutos, cada hora, cada día, ¿no? Dependiendo de esa granularidad, va a ser lo que estemos presentando en el tablero, ¿no? Pues cuando tengamos esa combinación correcta, tendremos los datos suficientemente actualizados dentro del tablero de Power BI. Bien, entonces, siguiendo aquí con el análisis, vemos que la categoría de computadoras en tiendas es el principal jugador, ¿no? Y vemos que las cámaras en tiendas también, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que a lo mejor nuestro foco debería estar enfocado en estos dos productos por este canal, ¿no? Aquí es donde está el mayor porcentaje de nuestras ventas. Ahora, si lo dejamos de ver por ventas y vemos por márgenes de ganancia, vamos a ampliar un poquito este tablero. Vemos que el margen de ganancia por canal, si se fijan, todos los cuadros están casi del mismo tamaño, ¿no? Entonces, los márgenes de ganancia son muy similares por canal. Pero si lo vemos ya por categoría, ahí es donde empieza a cambiar un poquito, que tampoco es mucho, pero sí se ve, por ejemplo, aquí en cámaras, 57%,
versus TV y video un 52%, ¿no? Entonces, quiere decir que si le ponemos más foco a este producto, que no es el principal en volumen de ventas, pero tiene un mayor volumen de ganancia, pudiera haber un mejor retorno, ¿no? Entonces, la idea de esto es presentar que el Business Intelligence nos da toda esta historia o nos da el comportamiento de nuestros datos a través de un periodo de tiempo, y es donde podemos empezar a hacer estas suposiciones y estas hipótesis para posteriormente ir con un modelo de Machine Learning. Aquí tenemos un componente clave, que este es relativamente nuevo dentro de Power BI, que igual, utilizando inteligencia artificial, genera una predicción o una sugerencia de estos elementos influyentes. Entonces, la pregunta que nosotros hicimos es, ¿qué influye en las ventas para trae dos condiciones, ¿no? Para su aumento o para su disminución, ¿no? ¿Qué nos dice aquí este análisis? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Nos dice que cuando los descuentos son menores, las ventas también son menores, ¿no? Cuando la categoría es Music and Movies, también las ventas son menores, ¿no? Entonces, es una categoría que no está representando un buen volumen de ventas, ¿no? Y, o sea, se tienen que cumplir estas condiciones, es decir, que el descuento sea cero, que sea alguna de estas categorías y que el canal sea de ventas. Entonces, el promedio de sales va a disminuir, ¿no? Lo cual nos quiere decir que no es una buena combinación estas categorías a través de este canal, ¿no? Y menos si no estamos otorgando ningún descuento. ¿Y la otra condición? Y la otra condición, que es el aumento, digo, si se pueden fijar, ya esto nos ahorró, o sea, hacer a lo mejor un par de pruebas de concepto, el iterar ahí con un par de notebooks, con algunos modelos muy sencillos. O sea, rápidamente podemos ver algunas tendencias que nos permiten tomar decisiones mucho más fácilmente, ¿no? Y aquí se está tardando un poquito, pero Ahí es cuando te mueves de SKU. sí, sí, te vas al siguiente. Mientras muestra, ¿qué casos de uso creen que se pueden ver más beneficiados los clientes al utilizar Fabric? O sea, ¿en qué situaciones, qué tipo de necesidad específica de un cliente es la que haría utilizar Fabric? Yo creo que, digo, lo mencionó Ricardo hace ratito, el eliminar esa necesidad de tener que hacer una integración granular de muchos servicios. Okay. Ese ya de entrada te permite acortar en mucho el proceso de construcción de un flujo o un pipeline para procesar información. Okay. Porque si lo puedes hacer en el Fabric o lo puedes hacer granularmente invocando cada uno de los servicios, pero cada interacción de los servicios implica desplegar infraestructura, configurar, compartir, interactuar entre cada uno de ellos para llegar al mismo resultado. Cuando lo haces directamente en Fabric, todos esos procesos de integración ya están ahí construidos. No te tienes que meter a ese nivel de detalle. Yo creo que ese sería uno de ellos, pero no sé si habría otro. Yo creo que un buen escenario es cuando a lo mejor internamente en la empresa no tienes el personal suficientemente capacitado para hacer una transición de un proceso de consultoría hacia un proceso de mejora continua y meter más fuentes y meter más datos, ¿no? Entonces, si no lo tienes, te puedes apoyar de toda la arquitectura construida por un proceso de consultoría y fácilmente integrar nuevos datos. Y si sí lo tienes, también está el power que tiene la plataforma para entonces meter procesos más personalizados y de una manera como mucho más amigable, ¿no? Y como lo comentamos hace ratito también, ¿no? Hay en el proceso de la ingeniería de los datos, en el tema de la limpieza, ya hay mucha funcionalidad construida ahí que te permite hacer la limpieza o el tipo de limpieza más común, ¿no? El tema de las fechas, por ejemplo. Ya trae mucha funcionalidad ahí que te permite hacerla
sin tener que tirar código. Si tienes que hacer una transformación más compleja, pues existen los elementos para hacerlo, ¿no? Pero ya hay mucho ahí en la plataforma que no tienes que tirar código para poder resolverlo. Como un ejemplo. Sí. Y mencionaste también el tema de governance, ¿no? Es un punto muy importante. ¿Y cómo ves que Fabric te ayuda para que el cliente, la solución que le armas al cliente tenga un governance adecuado? Hay muchas estrategias, ¿no? Y dependiendo también del nivel de governance que quieras tener, ¿no? Pero Fabric tiene algunos componentes. Vamos a abrir aquí una nueva pestaña. Por ejemplo, vamos aquí a... Aquí dentro de los elementos, ¿no? Aquí vamos a ver todos los disponibles. Y tenemos por aquí... ¿Dónde está? El Data Mart, justo este, ¿no? Entonces, digo, hay como muchas estrategias de governance de datos, ¿no? Lo principal es la seguridad y los permisos que vamos a otorgar a nuestras fuentes, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer directamente en los lakehouses, otorgar los permisos necesarios a los stakeholders o a los analistas o a quien sea de manera correcta. El siguiente paso podría ser generar este Data Mart donde empezamos a disponibilizar la información, ¿no? Y entonces ya hay un governance más en el sentido de cuál es la calidad de los datos, qué datos tengo disponibles, ¿no? Cómo voy a utilizar estos datos para el análisis. Y luego ya hay un nivel adicional que ya no está directamente en Fabric, pero que podemos utilizar Purview para generar todavía un governance mucho más amplio, ¿no? Si es que la empresa así lo requiere. Oye, y fíjate, recientemente Microsoft comentó de la descontinuación de ese caos de Power BI Premium y está pidiendo a los clientes moverse justamente a Fabric. ¿Has visto algo de eso actualmente? Eso no lo tenía en mente. Bueno, y o sea, nos estaban diciendo de que es fácil la implementación, ¿no? ¿En qué tiempo un cliente ya podría tener una solución? Yo sé que depende también de la complejidad, qué tanto puede hacer, pero en promedio, o poniendo un ejemplo, ¿en qué tiempo un cliente podría tener una solución corriendo y empezar a ver ya los primeros beneficios de utilizar Fabric? Pues mira, no te diría un periodo de tiempo, pero sí te diría que puede haber una reducción de aproximadamente un 20%, 25% de tiempo versus hacer el despliegue de cada uno de estos servicios por separado. Entonces sí es una ganancia importante, ¿no? De acuerdo. Y a medida que la complejidad del proyecto aumenta, ya importa un poco más lo que se despliega dentro de estos servicios, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo del modelo, pues ya, o sea, si lo haces en Fabric o si lo haces en alguna otra plataforma, pues todo el código del modelo, ese va a tomar el mismo tiempo, ¿no? Pero en los pasos previos, un poquito más complejos, sí hay una ganancia importante. Y siempre será una buena idea iniciar con una sola fuente, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir credibilidad en el proyecto y empezar a incrementar el nivel de complejidad. Okay. En la medida que puedes ir rompiendo esos hilos dentro de las organizaciones y decirle, oye, finanzas, oye, comercial, ¿qué tal que consolidamos esta información y vamos cruzando oportunidades, las validamos contra los ingresos, la validamos contra la utilidad y que empecemos a conectar y a cruzar esa información dependiendo de la audiencia, pero todo el acceso al repositorio que sea disponible para estas dos unidades organizacionales inicialmente, ¿no? Okay. Y si luego le quieres meter producción y empiezas ahí a hacer el cruce de todo con todo. De acuerdo. Esa es la visión, pero pues iniciar con una al principio creo que es lo más recomendable. Bueno, muy bien. Súper. Bueno, pues ya cargó aquí el insight que nos ofrece Power BI. Entonces,
la pregunta fue, ¿qué influye en las ventas para el aumento de las mismas? Entonces nos dice que cuando el promedio de descuentos es mayor a $304, $304, el promedio... Por cierto. Sí, no. Sí, No, $304, el promedio de ventas aumenta, ¿no? Esto todos son dólares, ¿no? Y ahora, cuando el promedio de descuento está entre este rango de dólares, también hay un aumento, aunque significativamente menor, ¿no? Entonces, aunque nosotros en la gráfica vimos que no había una correlación como tan clara o tan lineal para esta suposición, vemos aquí un indicador de que puede ser que sí, ¿no? Y regularmente en el mercado creo que se comporta de esta manera, ¿no? Si yo ofrezco una promoción y aviento descuentos, seguramente la gente viene y me compra muchísimo más, ¿no? Pero aquí la hipótesis que estamos planteando es cómo se va a comportar esto versus mi información histórica, ¿no? Versus lo que dice el mercado, ¿no? Entonces generamos aquí otra pestaña adicional donde generamos un escenario. Este escenario lo que hace es calcular la reubicación de descuentos, ¿no? Entonces, el caso de uso que se planteó es, si yo aumento descuentos, ¿cómo se ve este comportamiento, ¿no? Pero, por parte del cliente, digo, en este caso el cliente es ficticio, pero nos dice, oye, yo no tengo más presupuesto para descuentos, ¿no? Pero quiero quitarle descuentos de una categoría que no me está dejando mucho y pasarlos a otra categoría que sí me está dejando un margen de ganancia superior, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un cambio de descuentos de una categoría a otra, ¿no? En este caso, como cada categoría tiene una suma de ventas distinta y una suma de descuentos otorgados en el histórico también distinta, si habláramos de quitar 10% de una y mandar 10% a otra, no sería justo porque no estaríamos hablando de los mismos montos, ¿no? Entonces creo que lo más adecuado sería hablar de un monto en dólares. Aquí vamos a hablar de $25,000, ¿no? Vamos a bajarlo un poquito, a $15,000. Y vamos a poner la elasticidad en 0 para iniciar, ¿no? Entonces, la elasticidad vamos a entenderla como ese retorno o ese impacto que va a tener nuestro cambio en el descuento, ahora multiplicado en las ventas, ¿no? Entonces, hicimos una pequeña investigación que creo que sería lo que cualquier negocio haría de manera inicial, es cómo está la elasticidad del mercado para estas categorías de productos, ¿no? Entonces, la elasticidad promedio, según el mercado, para productos electrónicos está entre 1.5 y 2, ¿no? Entonces, si corremos un primer escenario en el cual vamos a decir que la elasticidad es de 1.5, queremos reubicar $15,000 y se lo queremos quitar a la categoría de TV y video porque vimos que era una de las menos rentables y se lo queremos mandar a la de cámaras que era en promedio de las más rentables, ¿no? Entonces vemos que hay un cambio en estos porcentajes, en los descuentos. En el caso de cámaras se aumenta un 31% y en el caso de TV y video esos $15,000 representan un casi 54% menos, ¿no? ¿Y cuáles son los nuevos volúmenes de venta? Este nuevo volumen de venta está calculado con el aumento o la disminución del porcentaje de descuento multiplicado por la elasticidad por las ventas, ¿no? Entonces vemos que reubicando $15,000 estamos obteniendo casi ¿qué? $110,000, ¿no? En ganancias más, si yo reubicara eso, ¿no? Entonces, pues suena muy bonito, ¿no? Y nos podríamos incluso subir, ¿no? Ah, pues si el mercado dice que puede ser hasta 2, pues vámonos con 2, ¿no? Y entonces, bueno, pues chance aquí hasta salgo perdiendo en TV y video, ¿no? Pero voy a tener muchas más ventas, ¿no? Entonces, es un escenario que no se muestra tan real o no está de acuerdo a nuestros datos. Entonces, el siguiente paso es validarlo a través de un modelo de Machine Learning, ¿no? Para esto nos vamos a apoyar en las funcionalidades de Fabric de los notebooks. Entonces,
Existen, como lo comentaba, funcionalidades de AutoML. En este caso, lo utilizamos únicamente para generar la conexión con el Lakehouse, que lo hace de manera muy sencilla, pero ya generamos un código en el notebook especial para calcular la elasticidad de acuerdo a nuestro histórico de ventas, ¿no? Entonces, dentro de este experimento está el notebook, que está por acá. Bien, entonces, rápidamente explicando el notebook, vamos a estimar esa elasticidad de la demanda, ¿no? De acuerdo al precio. El precio pues está asociado al descuento, ¿no? Entonces, importamos unas librerías, nos conectamos hacia el Stage 2 de Lakehouse. Entonces, es importante no solo generar la conexión aquí directamente en el código, sino que también ponerla como un elemento de datos para el notebook, ¿no? Importamos esos datos y vamos a hacer unas pequeñas agrupaciones por categoría de productos, por mes. Vamos a calcular los descuentos promedio en porcentaje y vamos a seleccionar unos campos, ¿no? Entonces aquí empezamos a hacer todo ese data wrangling que le llaman, ¿no? Una transformación adicional. Aplicamos algunos filtros, estemos verificando que los datos sean al día, que estén agrupados, o que más bien la agrupación de mes no sea nula, que tengamos ventas, precios y cantidades mayores a 0, ¿no? Esto, en teoría, ya viene limpio desde nuestro Stage 2, ¿no? Pero nunca está de más asegurarse que los datos son los correctos para el modelo, ¿no? Agrupamos, agregamos también para las order quantities y hacemos aquí unos pequeños renames, ¿no? Pues al final, este es el dataset con el que vamos a estar trabajando para el modelo. Tenemos nada más categorías de producto, tenemos los meses agrupados y tenemos el average discount percentage y sum order quantity, ¿no? Vamos a bajar un poco más. Aquí para este cálculo de elasticidad, lo que tenemos que hacer es calcular los logaritmos de las cantidades ordenadas y de los porcentajes de descuento, ¿no? Entonces aquí mostramos un poquito la explicación de la fórmula y un pequeño adicionado a la fórmula para evitar que el logaritmo sea 0, ¿no? Entonces calculamos aquí estas variables. Quitamos outliers, es decir, cualquier descuento que sea arriba del 90%, pues sería irreal, ¿no? No tendríamos ahí ninguna ganancia. Entonces, quitamos eso, lo podríamos bajar incluso a descuentos arriba de 50%, no son reales, ¿no? Y de ahí nos vamos a calcular la elasticidad. En este caso utilizamos de lo más sencillo, de entrada en Machine Learning, que es un modelo de regresión lineal. Entonces, con este modelo, lo único que hacemos es agruparlo o calcularlo por categoría. Entonces, la elasticidad no es en total de la tienda, sino está por categoría. Estos modelos estos modelos ya tienen librerías precargadas en Python, ¿no? Y así, en general, o sea, ya las librerías están disponibles para N cantidad de modelos. Y dependiendo del modelo, puede requerir un cierto nivel de transformación en los datos. Por lo que aplicó ahorita del logaritmo, ese modelo en particular requiere que el dato que le proporciones del coeficiente, según entiendo, tiene que venir expresado como resultado del logaritmo del número original. Entonces, cada modelo que llegues a utilizar puede tener un cierto nivel de requerimiento de transformación antes de poder utilizarlo. Y digo, en este caso, por ejemplo, es un cálculo matemático, ¿no? Pero en un
en un caso de clustering o de reconocimiento así, lo importante ahí es el etiquetado de los datos, ¿no? Entonces, si yo tengo una casa, tengo que etiquetarla de que tiene 2 recámaras, que está en X colonia, que tiene ciertos atributos, para entonces aplicarlos como variables de entrada en el modelo, ¿no? Entonces, esa transformación es muy importante. Y bueno, ya después de haber corrido el modelo, vemos aquí cómo están las elasticidades reales de acuerdo a nuestro histórico. Y vemos que nuestro histórico versus lo que dice el mercado está muy lejos, ¿no? Entonces, gracias. Nuestra elasticidad promedio es de 0.05, ¿no? Tenemos como más bajo 0.04, tenemos el más alto en 0.09, ¿no? Vemos aquí la explicabilidad del modelo, es decir, que no hay tanta relación entre estas cantidades de producto y la venta versus los descuentos, ¿no? Entonces, de esta forma estamos validando lo que nos decía esa primera gráfica de Scatterplot y que no hay, o sea, a pesar de que entre más aumentos en descuento hay más ventas, no hay una relación directa entre esos factores, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que puede haber otras variables en juego, ¿no? Temporalidad, canales, la misma categoría del producto, ¿no? Entonces, vemos aquí el plot y como mencionaba, o sea, entre más descuentos hay, más ventas, ¿no? Pero, o sea, no hay una relación lineal entre estos, ¿no? Ahora, esta pequeña interpretación que decíamos, no hay una relación clara, ¿no? Entonces, incluso si nosotros tomáramos, o sea, ese valor aquí como nuestro caso de uso, ¿no? Y le ponemos que la elasticidad sea del 0.04. Con esos $15,000, sabemos que el margen de ganancia es muy, muy bajito, ¿no? Estamos reubicando $15,000 para obtener un retorno de menos de $3,000, ¿no? No hace sentido. Exactamente, ¿no? Entonces, el propósito de esto es validar esas hipótesis antes de tomar una decisión a nivel negocio, ¿no? Y le puedes preguntar a Copilot que te diga, ¿sabes qué? Me quiero dar una hora decidiendo, tú dime cuál es la mejor recomendación. Pues podemos hacer una pregunta. Mira, aquí está Copilot. Vamos preguntándole. Vamos a poner el Sales Analysis. Y vamos a ponerle lo más sencillo, ¿no? How I increase sales. Y vamos a ver qué nos dice. Sí, está interesante ese tema, porque quizá pudiera parecer trivial, ¿no? El que dónde meten los descuentos. O si no llevas un control por tipo de producto, metes el descuento indiscriminadamente, ¿no? Pero cuando ves esto, dices, oye, yo mejor quiero el producto que me deja más ventas, meto más descuento y ahí veo que vemos. Eso es lo que está padre. Y eso fue con una variable, ¿no? Al rato le metes más variables. Correcto. Seguramente te va a dar más insights. Sí, puedes explicar mejor el comportamiento. Exactamente. Correcto. Y mira, también uno de los propósitos de haber hecho este caso de uso y que no viéramos como el camino claro a que esta es la fórmula mágica para aumentar las ventas, es el plantear que el machine learning no es mágico tampoco, ¿no? Ayer platicábamos con Mike y Andrés que del 100% de los modelos que se implementan, ¿qué porcentaje llega a productivo? ¿20%? Y de ese 20%, no siempre son útiles, ¿no? O sea, tal vez ya está en productivo, pero tal vez es un modelo que ni siquiera es útil o está dejando un beneficio a la empresa. ¿Por qué del 100 el 20 solamente? ¿Qué implica y cuáles son las variables? Las variables, lo que afecta que no llegue a productivo. Mike. Pues es realmente un tema de que se haya identificado bien el problema y que muchas veces se quiere resolver algo que a lo mejor ni siquiera necesita un modelo. Entonces yo creo va por ahí. Y la otra también lo que decía Ricardo, ¿no? El modelo, pues matemáticamente es correcto, ¿no? O sea, siempre te va a arrojar algo. El tema es que los datos estén bien, de acuerdo, bien presentados.
Y el otro factor es que, como pasa ahorita, ¿no? Que dices, oye, yo puedo inferir que si doy más descuento, entonces tendrían que aumentar las ventas, pero luego lo ves en el modelo y dices, pues no, la relación no es ahí, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Que hay otros datos que a lo mejor se pudieran incorporar en el modelo que sí pudieran tener un mayor nivel de impacto en el hecho de vender más. Creo que muchos de los casos también no llegan a llegar a producción porque no encuentras una variable que verdaderamente determine el comportamiento que estás buscando predecir. Okay. Entonces, ¿y qué significa eso? Pues que tienes que regresar a tus fuentes a ver qué otros datos puedo incorporar al modelo que me ayuden a entender mejor el comportamiento de los, o la variable que quiero llegar a predecir en este caso. De acuerdo. Y una de las ventajas de empezar a utilizar la inteligencia generativa es hacer esas primeras validaciones que dices, no me quiero aventar un mes haciendo una prueba piloto para no llegar a ningún resultado, ¿no? Porque apenas estás validando tu pregunta, ¿no? Ni siquiera tienes la pregunta clara, ¿no? Entonces puedes empezar a jugar, puedes empezar a explotar los datos, hacer esas hipótesis, y ya cuando digas, esto me hace sentido, pero pues está a un nivel básico, ahora, ¿cómo genero esa fórmula correcta ya con un modelo complejo que empiece a iterar a futuro, ¿no? Y empieza a hacer las predicciones correctas. O que de repente digas, en este modelo le voy a agregar un componente de datos de temperatura, de sentimiento de las redes sociales con respecto a mis productos. Le empiezas a agregar más componentes de información y vuelves a ejecutar el modelo a ver si encuentras una relación que pueda existir con esos otros features. Pero el tema central es que hay que experimentar. Y hay mucha información que ya te puede dar los puros datos como los tienes, pero si quieres verdaderamente llegar a generar conocimiento, es necesario seguir iterando y agregando y modificando. Y a veces no solo correr este mismo ejercicio ahorita mencionaba Ricardo, utilizamos un modelo de regresión lineal, pero si agregas otras técnicas, te puede servir para validar lo que ya te entregó pero te puede decir también, oye, hay este aspecto que con este otro modelo te está entregando un resultado que puede decirte algo, ¿no? Y seguir experimentando, ¿no? Pero ese es el proceso que hay que seguir. Ok. El chiste es qué datos tienes para que los puedas hacer cosas, ¿no? Claro. Y que con esos datos, ¿qué tipo de modelos o qué tipo de ejercicios puedes hacer? Claro. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, ahorita como cliente, ¿no? En Querétaro, las tiendas de ventiladores tipo cualquier tema, tienen los ventiladores, ahorita que aumentó el calor, los tienen enfrente de la tienda y los tienen con descuento, ¿no? No debe haber magia ahí, ¿no? Seguro influyen las ventas a poner descuentos, ponerlos enfrente para ese particular. Me imagino que los que venden cerveza deben de también tener variables que influyen en cuándo venden más, cuándo venden menos, ponen o no ponen descuentos y en dónde, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podrías utilizar un modelo para hacer esa predicción con la estacionalidad, y a lo mejor te das cuenta que ni siquiera es necesario el descuento y estás dejando dinero sobre la mesa porque pues, ya el mismo calor te va a provocar que tu cliente vayas a comprar un ventilador. No, y si te fijas, todavía muchos de esos comportamientos que ves en la tienda son reactivos. Es decir, ya está el calor, entonces lo pongo. Y este comportamiento que estamos viendo del clima, por ejemplo, lo sabemos desde hace una semana, va a venir. Y entonces, ¿para qué me espero que haga calor? Lo pongo el abanico desde antes, sin descuento a lo mejor, ¿no? Y en la medida que vas viendo el incremento, pues ya está ahí, te lo llevas. Entonces, esa es la ventaja. Correcto. Bueno, entonces, pues esto es lo que nos arrojó Copilot. Ahí está, ya se llenó el lado izquierdo, ¿no? Igual, del lado izquierdo ya cargó aquí el resumen ejecutivo, entonces vamos a echarle un vistazo rápido. Nos dice, las ventas totales son tantos millones, cómo se comporta el sales trend. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay picos en 2020 y 2021 bajó, ¿no?
Claro. El cross-selling, ¿no? No se fue a la Correcto. tienda, pero a lo mejor en línea. Sí. Entonces vemos que hay fluctuaciones, lo que mencionamos ahorita. Las computadoras son las que generan más ventas, seguido de las cámaras. Información que a lo mejor nosotros ya vimos ahorita en el análisis a profundidad que hicimos del tablero. Pero si alguien no se quiere aventar el análisis del tablero y quiere tener un primer vistazo y ver cómo está el comportamiento de esas ventas, pues con la lectura de este resumen rápidamente puede entender cómo está ese panorama. Y eso sale de la caja. Ahí no tienes que hacer nada. Si eso El mismo análisis, ¿no? La misma herramienta ya te entrega esos insights. es automático, ¿no? Es automático. Y hasta podemos mandar este resumen periódico a través de un correo y que diario llegue al buzón de X persona. Todos estos datos son privados, o sea, digamos. Es un dataset que Este es un dataset de pruebas. sí, Sí, ficticio. sí, ficticio. Pero vaya, si se hace esto con un cliente, pues obviamente es exclusivo al cliente y se coordina, ¿no? Sí. Bien, entonces la pregunta que hicimos a Copilot fue, ¿cómo puedo incrementar las ventas, no? ¿Y qué nos dice? Primero, ¿cómo están las ventas? ¿Cuáles son el top de categorías de productos, las ventas por canal y las ventas por regiones, ¿no? Entonces es como una descripción del panorama. Ahora, ¿cuáles son esas áreas de mejora? Mejorar las ventas en las categorías que tienen un performance bajo, ¿no? Entonces, audio y música, películas y libros tienen un potencial de crecimiento, ¿no? Dice aquí también que hay que meterle más punch a las ventas online, ¿no? Entonces, hay bastante margen de mejora en categorías que no son computadoras y cámaras, porque pues, ya son los jugadores principales en ese canal de ventas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer estrategias de marketing para aumentar la presencia de estas otras categorías, ¿no? Nos dice aquí también que hacer una optimización de las estrategias de descuentos, ¿no? Entonces, dice, entre más descuentos hay, más unidades, ¿no? Sin embargo, o sea, descuentos más moderados también tienen más volumen de ventas, ¿no? Entonces, tal vez estamos otorgando muchos descuentos, si lo bajamos un poquito, incluso se puede ver como que no lo estamos regalando, ¿no? Y así, o sea, te empieza a dar como una serie de recomendaciones, las cuales sirven de premisa para entonces acercarte a un proceso de consultoría, generar una hipótesis, ver qué más variables, y ahora sí generar un modelo mucho más robusto, ¿no? Bien, pues listo. Digo, esto era lo que traíamos preparado como demo. La idea no era como meterse a picarle a cada uno de los componentes, sino más bien ver un caso de uso potencial, exacto, algo que realmente podría pasar y ver cómo se puede solucionar de manera sencilla a través de Fabric. Y esta funcionalidad de los notebooks, que es tratar de sofisticar o utilizar algún modelo de Machine Learning, pues es una funcionalidad que está ahí. Sin embargo, hoy con herramientas como estas, por ejemplo, que te pueden generar ya algunos insights, te pueden validar algunos escenarios, como lo que mostraba ahorita Ricardo, pues sí simplifica mucho el trabajo, al menos el trabajo inicial de poder generar insights o hallazgos en los datos para los tomadores de decisiones. En la medida que se van habituando al uso de la información para tomar decisiones, empieza a generarse este apetito a hacer más preguntas o hacer preguntas más sofisticadas, ¿no? Y ahí es donde empiezas a abrir la discusión, a decir, es que si tuviéramos datos de este tipo o si empezamos a meterles estas otras variables a las ventas, a ver cómo se comportaría ese proceso de experimentación, pues es lo que te lleva a generar conocimiento de tu negocio, ¿no? Y que tú puedas identificar cuáles son esas variables en el comportamiento del entorno de tu negocio que verdaderamente tienen un impacto positivo o negativo en su desempeño. Pero es ese proceso de experimentación que es el que luego es muy difícil de poder implantar
o de hacer lo que sea continuo y constante dentro de las empresas el verdadero reto. Sí, y es aquí donde también juega un papel importante la arquitectura que está construida. En este caso, el Data Lake es una de las más óptimas. Digo, el Data Warehouse tiene 1000 bondades, pero cuando ya empezamos a hablar de modelos, el poder meter estas nuevas fuentes de información, por ejemplo, tomamos el caso de que en las tiendas se venden mucho más las pantallas, ¿no? Pero si te quieres ir mucho más a fondo y quieres ver qué pantallas, por qué, qué marca, cuándo, ¿no? Y a lo mejor le metes unas cámaras de video en las tiendas y quieres hacer un análisis de sentimientos de esos videos, pues ya tienes tu arquitectura Data Lake, puedes meter esa información, la particionas, juegas con ella y la puedes meter a tu modelo, ¿no? Entonces, es importante también hacer una buena definición previa. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Agradecemos a Hugo García, Ricardo Muñoz, a nuestros asistentes presenciales, a los que nos acompañaron en línea. Les agradecemos infinitamente. Queremos también aprovechar para compartirles nuestros datos de contacto, el sitio web indes.cloud, donde podrán encontrar y conocer el portafolio de servicios y soluciones que ofrecemos. De igual manera, viene la dirección de correo electrónico, números telefónicos y nuestras redes sociales. Les invitamos, nos apoyen siguiéndonos en cada una de ellas, ya que es ahí donde también compartimos constantemente durante toda la semana información relevante a temas de tecnología, información de nuevos eventos, actividades que tenemos preparados para ustedes. Sin más, les agradecemos nuevamente su colaboración, su atención y sobre todo su preferencia. Muchísimas gracias.